Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 12 de julio de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. A veces, Andrés Manuel López Obrador es como esos pacientes que dicen tener poquita diabetes. Así de extraño suena cuando el presidente asegura que el desgobierno en Guerrero solamente es en Chilpancingo. Al mandatario no le importa si ahí despacha la gobernadora de su partido, si ahí están asentados los poderes estatales, y si casualmente esa es la capital del estado. Dentro de este actuar desconcertante del gobierno, la secretaria Rosa Isela Rodríguez de plano se coloca en los linderos de la ilegalidad al aceptar negociar con los delincuentes que tienen asolada esa región guerrerense, en lugar de aplicarles la ley. Preocupa demasiado que la responsable de la política de seguridad crea que solo a garrote limpio se puede aplicar la ley. Es curioso que en la 4T les tiembla la mano con los delincuentes, pero no con los adversarios políticos. Cada quien sus prioridades. Todavía falta mucho para diciembre, pero ya empezaron las bromas del Día de los Inocentes, porque solamente a chunga se puede tomar el autodestape de Dante Delgado como candidato presidencial y la versión de que Samuel García también estaría pensando lanzarse por la grande en 2024. Allá en Nuevo León se comenta que el gobernador no descarta la idea de lanzarse como candidato a la presidencia y que de hecho le habría planteado el tema hace un par de días al propio dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Sin embargo, ya también el veracruzano salió con que también quiere y buscará cumplir su sueño guajiro en las próximas elecciones. Todo indica que el Consejo Nacional Naranja, que inicia el viernes, va a estar, si no interesante, sí al menos divertido. Dentro del equipo de Claudia Sheinbaum ha venido creciendo la incomodidad por la participación, por no decir intromisión, del productor de telenovelas Epigmenio Ibarra. Según esto, el colérico realizador es el cerebro detrás de este tonito tan extraño que ha adoptado la precandidata morenista en sus mítines, utilizando una técnica que va del adoctrinamiento al sermón evangélico. Muy parecido al de AMLO, pero en cámara más lenta. Ese estilo, en los templetes le está ganando muchas burlas y comentarios sarcásticos a Sheinbaum. Pero lo que más les preocupa a los morenistas es que nomás no prende en sus dichosas asambleas informativas, por más que recurre a los éxitos del siempre de la mañanera. Los neoliberales, los conservas, Claudio X, Salinas, el PRIAN, otra vez los neoliberales. No mentir, no robar y favor de no despertar. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Lo que hace la corcholata, lo hace la corcholatita. Nos hacen ver que a la par del despliegue sin control de espectaculares y bardas en el país, en donde al menos 3 corcholatas presidenciales de Morena se promocionan, en muchos municipios y alcaldías ya se sumaron con las mismas frases usadas en los anuncios de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Las corcholatitas, como algunos llaman a aspirantes que buscan algún cargo, ya sea gobernador, alcalde, regidor, diputado o senador. Y si usted pregunta quién paga por esa propaganda, al igual que lo hacen sus hermanas corcholatas mayores, le responderán que son anuncios espectaculares y bardas, surgieron por generación espontánea. Como decían las abuelas, deberían aprender lo bueno y no lo malo. Doble Congreso de la Unión en 2024.
para escoger. Donde hay una crisis constitucional en ciernes es en el Congreso de la Unión, porque en 2024 se van a empalmar las legislaturas saliente y entrante. Nos hacen ver que en la reforma que estableció que el presidente tome posición el 1 de octubre y la legislatura el 1 de agosto, se les olvidó establecer que los senadores y diputados elegidos en 2018 y 2021 concluyeran sus funciones el primer día de agosto, por lo que legalmente su encargo termina un mes después. Nos cuentan que en el Senado buscan una reforma constitucional. De no ser así, nos alertan, podría ser que, según los resultados electorales del 2 de junio, el aún presidente Andrés Manuel López Obrador pueda decidir cuál legislatura le gusta más para estar vigente esos 30 días. Vaya riesgo. ¿Habrá castigo por el saqueo de cuentas en el Banco del Bienestar? El lunes, 2 funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron llamados a Palacio Nacional. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar, y Jessica Alejandra Solano Hernández, directora general adjunta de Banca Social, acudieron al recinto histórico. La visita se da en medio de las denuncias por irregularidades en ese banco, de las cuales le hemos dado cuenta en este diario. ¿Será que fueron a explicar al presidente López Obrador detalles sobre el crecimiento en el saqueo de cuentas que beneficiarios han denunciado y que ha sido documentado por las propias autoridades? Si así fue, nos hacen ver, pronto deberían rodar cabezas y darse a conocer que se han iniciado procedimientos judiciales contra quienes robaron fondos de las cuentas. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Polémica por espectaculares. Un tema que está generando un alud de críticas internas en Morena es el de los espectaculares que promueven las corcholatas. El presidente López Obrador pidió evitar ese tipo de propaganda y el dirigente del partido, Mario Delgado, adjudicó su colocación y financiamiento a los queda bien y llamó a los aspirantes a poner orden. El caso es que hay más de un contendiente inconforme y la dirigencia no lo resuelve. El tema llegará al INE. Mantendrán programas sociales. Una de las primeras estrategias del bloque opositor rumbo a la elección presidencial de 2024 no solo es dejar claro que mantendrán los programas sociales, sino que lo divulgarán por todos los medios posibles. De ello se encargarán los aspirantes, las dirigencias del PAN, PRI, PRD y el responsable del proyecto, José Ángel Gurría. Le ponen tarea a Anaya. Por cierto, a quienes se preguntan por qué Ricardo Anaya no se inscribió al proceso de la oposición para elegir abanderado presidencial, hay 2 motivos. Uno, no se quiso arriesgar a que la Fiscalía General de la República le eche el guante por el caso de Odebrecht. Y 2, operará en el extranjero los comités de acción migrante del Frente Amplio por México. Colosio sin tomar partido. Anda muy calladito, nos hace notar el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, ante la polémica entre el dirigente de MC, Dante Delgado, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por el plan rumbo a 2024. Ya el mandatario de Nuevo León, Samuel García, tomó partido, pero el joven que ganó bajo las siglas MCistas no ha dicho esta boca es mía. Empieza la entrega-recepción. Inició, finalmente, la transición en el Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo y la gobernadora electa Delfina Gómez se reunieron ayer en el Palacio de Gobierno en Toluca. Los trabajos para el cambio de administración empezaron con la instalación de la mesa para revisar la gobernabilidad, que incluye todo lo referente a la seguridad pública.
Rostros Puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Hace algunos meses parecía muy difícil, de hecho imposible, que se registrara una transición tan tersa entre los gobiernos entrante y saliente. Recordamos algunos episodios de la Guerra Sucia Tope, Remember Adán Figueroa, y algunos exabruptos de Ale del Moral. Quiero constancia de mayoría, no constancia de buena conducta. Ya inició la transición del Poder Ejecutivo mexiquense, y no se puede pedir mayor civilidad. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. El resurgimiento de la Unión de Alcaldías. Luego de varios meses sin reunirse de manera pública, la noche de este lunes por fin se dejaron ver juntos casi todos los alcaldes de oposición en el emblemático Café Tacuba del Centro Histórico. Nos detallan que fue un encuentro de amigos para ponerse al día de lo que pasa en sus respectivas alcaldías y, por supuesto, para hablar de las elecciones del próximo año. Además, acordaron iniciar en conjunto una serie de giras por las demarcaciones que gobiernan, para mostrar unidad, las cuales darán inicio este fin de semana en la Feria de las Flores en la alcaldía Álvaro Obregón. Aunque solo hubo una ausencia, la del alcalde Giovanni Gutiérrez de Coyoacán, nos aseguran el mensaje que buscan mandar los ediles de oposición es de unidad. Ya se verá si se mantiene. Se desmarca Espina de panistas. Nos dicen que quien cada día sorprende más con su cambio de bando es el exdiputado panista Gonzalo Espina, quien ayer prácticamente dijo desconocer a sus excompañeros. Nos aseguran que el ahora legislador sin partido, pero alineado con Morena, descartó estar involucrado o haber formado parte del cártel inmobiliario, porque nunca trabajó en la alcaldía Benito Juárez. E incluso aclaró que todas sus declaraciones patrimoniales están a la vista, por lo que no tendría por qué ventilar esa información con la prensa. Así pues, don Gonzalo insiste en que su cambio de partido no se debe a que busque protección en Morena, sino a un cambio de preferencias políticas. Aunque siempre sirve estar del lado de los que tienen el control de la justicia, por lo que se pudiera ofrecer. Preocupa en Nesa que se retrase aún más obra hidráulica. Nos platican que el alcalde de Netzahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, llamó al gobierno del Estado de México para que, antes de que concluya la actual administración, se termine la sustitución de tuberías hidráulicas en el municipio, pues son ya varias colonias las que se han visto afectadas en el suministro de agua potable, debido a que no tienen conexión con la red hidráulica. El edil morenista recordó que se trata de tuberías con más de 50 años de antigüedad, que se dañaron con el sismo de 2017. Y aunque se acordó que los trabajos estarían listos en 2021, esto no ha sucedido, por lo que temen que con el inicio de los trabajos de transición en el Estado, la obra una vez más se retrase. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Pueblos y barrios. Será hasta enero del próximo año cuando el Congreso de la Ciudad de México realice el primer Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, Residentes y Comunidades Afromexicanas. Las y los integrantes de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas, Residentes y Comunidades Afromexicanas del Congreso de la Ciudad determinaron abrir la convocatoria para ese ejercicio del 4 al 15 de diciembre próximo, a través de las redes sociales oficiales y la página electrónica del órgano legislativo. Se realizará del 15 al 19 de enero y podrán participar personas que se autodescriben como personas indígenas y o integrantes de los pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas, residentes
o comunidades afromexicanas locales. Acusan ocultamiento. Para el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad, en la alcaldía Benito Juárez, no solo reina la corrupción, sino también la opacidad. Acompañados del presidente de ese partido en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, acusaron que Santiago Taboada y su equipo se han dedicado a ocultar información sobre las irregularidades cometidas en la demarcación durante más de 10 años de gobiernos panistas. El dirigente señaló que Santiago Taboada está reprobado en materia de transparencia. Precisó que en la demarcación hay una política sistemática de ocultamiento de información pública y señaló que en el 2020, misteriosamente, se inundaron las bodegas con documentación de la alcaldía Benito Juárez. Por cierto, documentación vinculada al cártel inmobiliario. Anuncia SACMEX corte de agua en Álvaro Obregón. El sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, señaló que por lo menos 8 colonias y pueblos de la alcaldía Álvaro Obregón padecerán la reducción del suministro de agua potable durante unas 4 horas este miércoles 12 de julio. De acuerdo con el SACMEX, las colonias que sufrirán afectaciones son Alcantarilla, Axomiatla, Tetelpan, Olivar de los Padres, Ocotillos, Villa Verdún, Pueblo San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa. Informaron que el motivo de la reducción del suministro es que la Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos en la red de distribución eléctrica. Esta obra impactará en la operación de rebombeo del portal 29 VVN, ubicado en la colonia Villa Verdún. Cabe señalar que los trabajos de mejoras en su red general de distribución se llevarán a cabo este miércoles 12 de julio. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Pablo Gómez deleitó a los morenistas que acudieron a los foros para construir el Proyecto de Nación 2024-2030 en una plática de 2 horas, la más larga de cualquier ponente hasta ahora, en la que, fiel a su estilo, no dudó en lanzarse contra el Poder Judicial, los ministros de la Corte, los magistrados, el INE y la oposición. Eso sí, sorprendió que sostuvo que urge la continuidad, porque si nos paramos, nos aplastan. Trascendió que a quien le llovió en serio, pero esta vez no en las redes sociales, fue Adán Augusto López, que fue pillado por una tormenta con granizo incluido cuando encabezaba un mitin en el Monumento a la Madre, por lo que debió refugiarse ya empapado bajo el paraguas de su esposa. Lo peor es que el agua lo agarró cuando estaba inspirado hablando de las bondades de la Ciudad de México. Ya acabó bromeando con que él es el dios de la lluvia, pero tabasqueño. Bueno. Trascendió que la convocatoria del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a un encuentro con los 11 integrantes de la Corte para entregarles las conclusiones de los conversatorios sobre la reforma al Poder Judicial, se reducirá a una reunión de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro con el ministro Javier Lainez, que en representación del máximo tribunal recibirá las propuestas para garantizar el acceso a la justicia. Por cierto, la prensa fue marginada del acto. Trascendió que se prevé que en sesión de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme, a propuesta del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, la sanción de 500,000 pesos que el INE impuso a la Asociación Civil Que Siga la Democracia, que preside Gabriela Jiménez, por haber entregado casi 15,000 firmas que respaldaban el ejercicio de revocación de mandato contra el presidente López Obrador, pero que en realidad eran datos e información de personas ya fallecidas. En su defensa, la organización alegó que la entrega de documentación falsa no está prevista como infracción. El descaro.
Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Alcalde de Torreón aplica de lo perdido lo que aparezca. Desde Coahuila nos cuentan que el alcalde de Torreón, Ramón Alberto Cepeda González del PRI, se puso las pilas y ahora anda desesperado porque llega a la mitad de su mandato y es tiempo de ver para adelante, pues teme que no vaya a ser tomado en cuenta para la reelección. Nos detallan que don Ramón tendrá que meter segunda y por eso comenzó a anunciar obras públicas y hasta se animó a dar un informe con motivo de la mitad de su gestión. Pero sus detractores le reprochan que gran parte del primer año de su mandato la pasó distraído queriendo ser el candidato a gobernador. Y otro poco y se queda como el perro de las dos tortas. ¿Será que el electorado es rencoroso? Más vale prevenir. Nos comentan desde Chiapas que con el Jesús en la boca están los habitantes de San Cristóbal de las Casas, pues han visto al exalcalde Marco Antonio Cancino González del Partido Verde y a su operador político Sergio Natarán Gutiérrez en reuniones con la gente de Morena a fin de volver al ayuntamiento. Nos explican que el temor no es infundado, pues señala que durante el mandato de don Marcos 2015-2018, él y don Sergio presuntamente fueron los creadores del grupo de choque conocido como los motonetos para controlar los mercados públicos, y el cual se ha convertido en una amenaza para la ciudad, por lo que ciudadanos piden a los morenistas no caer en su juego. ¡Ay, nanita! No me ayudes, compadre. Nos aseguran que el que aplicó la clásica de si todos lo hacen, ¿por qué yo no?, en Yucatán, fue el secretario general y jurídico de Infonavit, Rogerio Castro Vázquez de Morena, ante las denuncias de priistas por instalar espectaculares para promocionarse con las labores de la institución, con miras a obtener la candidatura de Morena a gobernador. Nos indican que en redes sociales don Rogerio acusó a los priistas de falsos e hipócritas y tiró para todos lados, pues afirmó que hay otras personas que hacen lo mismo o peor, pero nadie los acusa, con lo cual le dio un rozón a su rival como aspirante, el secretario de Bienestar en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, también de Morena, que también anda en esos menesteres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Priistas impacientes. Aún no definen ni a su abanderado o abanderada presidencial, y al interior del Frente Amplio por México, algunos priistas ya reclaman la candidatura para la Ciudad de México. Si el candidato presidencial es de un partido y somos un Frente Amplio, pues sería bueno que el de la Ciudad de México fuera de nuestro partido, deslizó ayer la diputada federal priista Cintia López Castro. Y para no dejar dudas, remachó: no nos minimicen, las mujeres estamos dando muchas sorpresas y ese va a ser el caso de Xóchitl en el país y el mío, por supuesto, en la Ciudad de México. ¿Será? Irá Lainez al debate en San Lázaro. La presidenta de la Corte, Norma Piña, envió al ministro Javier Lainez en representación del Alto Tribunal al debate que Morena armó en la Cámara Baja sobre la reforma al Poder Judicial, en respuesta a la demanda del presidente de elegir por voto ciudadano a los ministros. El jefe de la bancada guinda, Ignacio Mier, reveló ayer que este miércoles asistirá el ministro Lainez. Aclaró que en lo individual podrán asistir los ministros y ministras que así lo decidan, y estaremos recibiéndolos con gusto. Aunque ayer ninguno del resto de los ministros había confirmado su asistencia. Delgado arremete contra Gurría. Entre risas y hasta carcajadas forzadas, el dirigente de Morena, Mario Delgado, criticó ayer
que la muestra más clara y contundente de que en la oposición no tienen nada nuevo que ofrecer y de que solo representan el regreso al pasado, es haber nombrado a José Ángel Gurría como el responsable de elaborar su proyecto de nación. Nace muerto. El señor Fobaproa, dijo, porque fue el orquestador del mayor fraude de la historia del país, solo para beneficiar y privilegiar a unos cuantos con cargo a la mayoría de la población, que dejó en la pobreza y desfalco que aún se sigue pagando. Que no se le olvida a don Mario la línea 12. Buscan acuerdos sobre espectaculares. Tras el regaño del presidente a sus corcholatas por el uso de espectaculares, Leonel Godoy, quien está en la campaña adelantada de Adán Augusto López, se pronunció porque en Morena se instale una mesa entre todos los aspirantes y definan qué hacer, pues algunos anuncios, dijo, son colocados hasta por medios de comunicación. Además rechazó que se usen cantidades estratosféricas, pues para su campaña de 2021 para diputado, a él le salían 3 por 90,000 pesos. Opacidad ahora en la CNDH. La opacidad típica de la actual administración llegó a la CNDH. El académico Jacobo Dayan reclamó que la comisión haya testado una recomendación hecha contra miembros de la Sedena, quienes fueron señalados de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada en Ciudad Juárez en 2008. Incluso testó los hechos. Pretenden controlar la verdad ocultándola. Las recomendaciones ya se protegían nombres al colocar claves a las personas. Ahora ocultan hechos, reclamó el especialista en Derecho Penal Internacional. INAI pide diálogo. 4 comisionados del INAI, cuyo pleno preside Blanca Lilia Ibarra, enviaron una carta al presidente de la Jocopo del Senado, Eduardo Ramírez, para solicitarle una reunión en el marco de la falta de 3 comisionados que le impide sesionar legalmente. Según el documento, solicitan la reunión para que nos permitan compartir la relevancia nacional e internacional de este órgano constitucional autónomo, en tanto se reconoce por mandato constitucional como un actor clave para fomentar la cooperación con todas las autoridades en temas de gobernanza, participación ciudadana y rendición de cuentas. Sin ser pesimistas, puede preverse cuál será la respuesta, dada la línea impuesta desde Palacio Nacional. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 12 de julio de 2023. Tenga usted un excelente ombligo de semana y lo invito a que escuche la audiosíntesis también en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacy, Gamma y Deezer, así como en las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.